Y para analizar este tema le damos la bienvenida a Fernando Rivero, magíster en Filosofía de la Guerra. Fernando, ¿cómo andás? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y te quería preguntar, en este mundo tan convulsionado, ¿qué significa precisamente en este momento en Venezuela, sobre todo, hablar de paz? Bueno, significa en principio refrendar lo que ya América Latina y el Caribe adoptó en el marco de la cumbre de la CELAC hace algún tiempo, cuando decía que América Latina y el Caribe, en nuestra región, es una región de paz que debe estar libre de presencia militar extranjera, pero además significa un aporte para la defensa no solamente de nuestro derecho a la autodeterminación y la soberanía, sino también un aporte para los pueblos de América Latina y el Caribe en un momento aciago donde lamentablemente la Casa Blanca pretende, digamos, tomarse la atribución de imponer medidas jurídicas extrajudiciales y amenaza con el uso de la fuerza militar. Bien, cuando hablamos también de todo esto, de la paz y de lo que habló el presidente ayer, de los cuadrantes de paz, estamos hablando del poder militar, del poder policial, del poder popular, y estamos hablando sobre todo, que así lo decía el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, hablamos del poder del pueblo. ¿Qué tanta importancia tiene este poder del pueblo en toda esta paz que se quiere transmitir y que quiere que haya en Venezuela? Fíjate, en este momento Venezuela, así lo ha dicho el gobierno bolivariano, ha sufrido innumerables, digamos, acciones que están enmarcadas en un plan que pretende desestabilizar, minar la paz, digamos, abortar todo el esfuerzo democrático que hemos visto durante el año 2024 y el año 2025. Desde esa perspectiva, lo que está haciendo en este momento o lo que se está haciendo con los cuadrantes de paz no es otra cosa que darle cumplimiento a lo que plantea el texto constitucional venezolano en su artículo 326, cuando señala la corresponsabilidad que tienen todas las personas naturales, es decir, toda la ciudadanía, también las personas jurídicas, tanto venezolanos como extranjeros, que se encuentren en territorio nacional en materia de seguridad y defensa. Y esto contribuye, por supuesto, a brindarle sosiego a la ciudadanía, pero al mismo tiempo a que otros derechos, como por ejemplo el derecho a la vivienda, a la salud, etcétera, etcétera, se puedan ejercer en plenitud de condiciones, porque de la paz se derivan, digamos, las condiciones propicias para el ejercicio real de otros derechos. De forma que lo que está haciendo hoy el pueblo de Venezuela es organizarse en el marco de lo que está establecido, por una parte en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero también en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y esto guarda relación directa con, digamos, la organización, la intensificación de la conformación tanto de los cuerpos de combatientes como la Milicia Nacional Bolivariana. Y para la gente, esto es un canal internacional, siempre por supuesto lo decimos, así lo saben. Para la gente que no entiende un poco esto del cuadrante de paz, ¿de qué manera se articulan estos poderes? ¿No? Que hablábamos del poder militar, policial, popular, ¿de qué manera se organizan? Que vos también recientemente hablabas de organización, que es fundamental para esto. Sí, un poco para quienes no conocen tan a fondo como lo que vivimos acá en Venezuela, la realidad venezolana, digamos que los cuadrantes de paz tienen que ver con la organización policial, militar, pero también ciudadana en cada uno de los territorios, en cada una de las localidades. Es también un sistema de alerta temprana que permite indicarle a las autoridades cualquier situación anómala, cualquier peligro que exista para las comunidades, y esto a su vez contribuye también, por supuesto, al ejercicio de la soberanía popular en los territorios. Adicionalmente, digamos, en esta nueva etapa hay una novedad que están vinculados a los circuitos y organizaciones comunales, es decir, nuestro pueblo tiene la posibilidad, con sus estructuras de autogobierno comunitario, de participar de estas labores de seguridad y defensa, de manera que hoy Venezuela está blindada, no solamente en materia de seguridad ciudadana, sino también podríamos decir ante cualquier intento de afectar la paz ciudadana y también, por supuesto, frente a las amenazas de utilización de la fuerza militar por cualquier potencia. Maduro manifestó, quiero decir las palabras textuales, que el mundo lo sepa, Venezuela hoy más que nunca tiene con qué.
quiero saber que cuando él expresa el tiene con qué, ¿cuáles son esos recursos, esas fuerzas o valores que tiene Venezuela para que precisamente el mundo lo sepa, para que el mundo lo entienda, que más que nunca Venezuela tiene con qué, tal cual lo expresó el mandatario? Sí, Venezuela tiene una doctrina militar, que es la doctrina militar bolivariana, y es multidimensional. Tiene diferentes ámbitos, el social, el cultural, el político, el militar, el económico, entre otros. Venezuela en este momento, si algún patrimonio tiene como modesto aporte para la lucha de los pueblos del mundo, es su dignidad, es la organización popular, pero también tiene grandes condiciones militares porque Venezuela ha venido, digamos, experimentando un proceso de fortalecimiento tanto en el ámbito policial como en el ámbito militar. Pero si alguien me preguntara qué debemos destacar, bueno, yo creo que en lo fundamental, digamos, el patriotismo, la dignidad de todo un pueblo que tiene la determinación, con independencia de su posición política, a condenar cualquier agresión extranjera, a defender la integridad territorial, a defender la independencia y a hacer valer, por supuesto, en el marco de lo que contempla la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, lo que votó el 28 de julio del año 2024 en las elecciones presidenciales y lo que votó en los procesos electorales que se han desarrollado durante 2025. Venezuela, en otras palabras, tiene una institucionalidad sumamente vigorosa, tiene un aparato electoral, tiene un sistema democrático que tiene grandes fortalezas y yo creo que el pueblo tiene la voluntad inquebrantable de defender eso. Cuando el presidente Maduro nos dice Venezuela tiene con qué, está haciendo alusión en mi criterio a estos elementos. Cuando la derecha dice que esto es propaganda y no es una estrategia real, ¿cómo se le puede responder a esto, a esta afirmación? ¿Te refieres a la afirmación del presidente Maduro? Exacto, cuando dice que todo esto, lo de los cuadrantes de paz, todo esto que está sucediendo, no es una estrategia real ciudadana, sino que simplemente es una propaganda. Lo dice la derecha tanto interna como externa, que siempre, bueno, cuando se habla de la paz, de alguna manera se quiere convulsionar a todo lo que está pasando y se quiere deteriorar ese momento de tranquilidad. Sí, ¿Cómo se le responde ante que eso? es un desconocimiento deliberado de lo que está ocurriendo en nuestras comunidades, en nuestros asentamientos campesinos, en nuestras universidades, en los centros laborales. En todo el país hay una organización de diferentes, o hay, mejor dicho, organizaciones de diferentes índoles. Hay comunas, hay consejos campesinos, está el estudiantado organizado, pero también están las milicias. ¿Es propaganda? No, simplemente hay que acudir a cualquier barrio de Venezuela, de Caracas, de cualquier ciudad del país, a cualquier asentamiento campesino y se podrá ver cómo florecen las organizaciones del poder popular. Como hoy, a diferencia de lo que ocurría en otrora, bueno, Venezuela viene experimentando desde el punto de vista democrático un fortalecimiento vigoroso que va de la mano, y esto me parece interesantísimo destacarlo, con las consultas populares de carácter nacional, porque es que no solamente el pueblo está participando en materia de seguridad y defensa con los cuadrantes de paz, sino que el pueblo defiende su democracia con el ejercicio del voto, pero también con la construcción de las soluciones alternativas a los grandes problemas nacionales. Hoy tenemos un reto que está enmarcado en la tercera transformación, ha dicho el presidente Maduro, nos ha indicado que esta es la tarea fundamental para este momento, para esta etapa de los cambios que Venezuela experimenta y bueno, también por supuesto el pueblo de forma organizada, con arreglo a los principios establecidos en la Constitución, pero además a la savia de la historia nacional, a lo que ha sido nuestra herencia, nuestras tradiciones de luchas históricas, nuestro pueblo está presto para la defensa de la soberanía, para hacer valer lo que ha votado en numerosas ocasiones en las urnas electorales, que no es otra cosa que el respaldo al socialismo bolivariano. Este sistema de seguridad es totalmente horizontal, porque aparte hablamos del pueblo, de la soberanía del pueblo. Si tenemos que comparar con otros gobiernos que la seguridad se hace de forma más vertical, ¿qué podemos decir? Mira, yo creo que una primera acotación que podríamos hacer es que en este momento, en el caso de Venezuela, no se coloca el acento en el derecho a la seguridad, que es la tradición, digamos, del pensamiento de la criminología, de los grandes autores occidentales que refrendan, digamos, la seguridad como un derecho de la clase propietaria, de las élites. En este caso, Venezuela coloca el acento en la seguridad de los derechos. El derecho a la seguridad es parte de un conjunto de derechos
como el de la alimentación, la salud, la vivienda, etcétera, que están enmarcados en el texto constitucional, pero que existe en Venezuela la voluntad política de refrendarlos, de defenderlos y crear condiciones para que no solamente haya igualdad de oportunidades, que es la prédica del dogma neoliberal, sino que haya también igualdad de condiciones, para que cualquier venezolano o venezolana pueda tener acceso a estos derechos. Comparativamente, bueno, en algunos gobiernos que tienen corrientes transformadoras acá en el continente, como por ejemplo el hermano pueblo de Cuba, podemos apreciar un modelo de seguridad muy parecido a esto, donde por ejemplo los CDR, en el caso cubano, no solamente acompañan las labores de seguridad y defensa, sino que también coadyuvan en la solución a los imperativos, a los problemas, a los retos que plantea el día a día de la realidad del pueblo de Cuba. Yo creo que Venezuela en este momento está haciendo un aporte importante en esa dirección, porque si algo es fundamental en este momento, cuando el mundo vive, digamos, una dinámica convulsa, producto no solamente de la guerra comercial, de la guerra económica, medidas coercitivas unilaterales, sino adicionalmente cuando se violenta el derecho internacional público con amenazas militares y agresiones militares como las que vimos contra la República Islámica de Irán, hoy esto podría ser un aporte para quienes creen en un mundo distinto, para que quienes creen en la participación de la ciudadanía organizada en la formulación de políticas públicas en materia de seguridad y defensa. Creo que allí esto está vinculado con lo que ya, digamos, nos legó el libertador Simón Bolívar desde el Congreso de Angostura, donde los militares y la ciudadanía participaban en la construcción en aquel entonces, de la naciente Gran Colombia, pero era al mismo tiempo, dicho de otra manera, la construcción de la independencia, refrendar la soberanía nacional, que son tareas centrales en el momento histórico que hoy vive la Venezuela bolivariana. En todo este contexto, y hoy al principio un poco lo decías, están el tema, bueno, de las amenazas de Estados Unidos, de las amenazas de la Casa Blanca a Venezuela, amenazas en cuanto al narcotráfico, en cuanto directamente también al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ¿no? Y emitió precisamente el gobierno de Venezuela un comunicado que dentro del comunicado dice desesperación y falta de credibilidad en la Casa Blanca. ¿Esto no prueba de alguna manera que Washington perdió realmente el control sobre Venezuela? Sí, yo diría más, creo que perdió el control de América Latina y el Caribe. E inclusive podríamos afirmar sin temor a duda, y no lo digo yo, lo dicen indicadores como el del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, lo dicen también otros organismos multilaterales, viene perdiendo la batalla global en términos de crecimiento económico, en términos del aporte de su PIB al crecimiento económico mundial. En otras palabras, hay un ocaso de la hegemonía estadounidense, vive en una crisis energética también. Recordemos que una parte importante de sus refinerías, particularmente las del sur de los Estados Unidos, depende del petróleo medio agrio, y bueno, lo tienen países como la Federación de Rusia, lo tiene Arabia Saudita y lo tiene Venezuela. Estos tres países están vinculados de una forma u otra, algunos en condición de fundadores, otros socios, o el caso de Venezuela, que tiene relación con todos los países de los BRICS, en consecuencia están alejados de eso que llaman la Federación de Rusia, el Occidente colectivo. Bueno, son estos países los que tienen este tipo de petróleo. Estados Unidos, en otras palabras, apela a amenazas militares, apela a la imposición de medidas coercitivas unilaterales porque está perdiendo la hegemonía en el mundo, y en el caso de América Latina y el Caribe, los pueblos tienen ya varias décadas que han despertado, se están trazando la construcción de organismos de integración, la CELAC, ALCA, UNASUR, Mercosur, etcétera, etcétera, y esto da cuenta de un nuevo momento político que vive el mundo, un nuevo momento que vive la humanidad, esperanzador, con el surgimiento ya con pasos concretos de un mundo multipolar, multicéntrico, en otras palabras, nuevas relaciones internacionales. Pero esto precisamente es lo que le da la peligrosidad a la política exterior actual de la Casa Blanca.
Y más allá de la importancia del pueblo, como hablábamos de los cuadrantes de paz, en el tema de la seguridad, esa soberanía que se le da, la parte comunitaria, bueno, todo lo que hablamos, más allá de eso, el pueblo cómo ha respondido, la importancia del pueblo de cómo ha respondido también ante todo esto. Por ejemplo, hablábamos del tema de las amenazas de Washington, cómo ha respondido ante los 50 millones de dólares que se pide por información del presidente, por la cabeza del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y ante todo este contexto siempre hacer énfasis en la importancia, en la resiliencia del pueblo, porque se ha manifestado, hemos visto marchas en apoyo, marchas antiimperialistas, a favor de la paz. Entonces, en todo este contexto, más allá de lo gubernamental y más allá del gobierno en cuanto al centro, en lo que es la seguridad, que lo ponen en el centro de la misma, la importancia en la manifestación y en la lucha, en la movilización, para que también esto se dé de alguna manera y de esta forma, y también para que reine la paz. Yo me atrevería a destacar dos cosas. Vi pronunciamiento de partidos de oposición, de líderes de oposición que han sido recientemente electos para distintos cargos de elección popular, que ratificaron, por una parte, su distanciamiento con respecto al gobierno porque tienen un proyecto político distinto, pero al mismo tiempo defienden la institucionalidad, condenan la agresión extranjera y creen que los problemas de los venezolanos y venezolanas deben ser resueltos por quienes habitamos en esta tierra. Y por otro lado, creo que es importantísimo lo que ha hecho nuestro pueblo, ha respondido con indignación, con patriotismo, pero también con mucha alegría. Cuando vamos a cualquier barrio del país, a cualquier comunidad, nuestro pueblo está luchando, enfrentando el día a día, buscando solución a los imperativos de la vida cotidiana, derrotando, en otras palabras, las consecuencias del bloqueo económico, comercial y financiero contra Venezuela. Marcha, participa, condena estas agresiones, pero al mismo tiempo está cargado de gran alegría. Tiene esperanza. Y esto es muy importante porque hoy quienes creemos en el sueño bolivariano, quienes creemos en la defensa de la independencia, tenemos también una tamaña responsabilidad que es la transformación radical de la sociedad venezolana. Y yo creo que es eso precisamente lo que preocupa a los poderosos del mundo y a las élites de los Estados Unidos, porque aquí en Venezuela, con independencia de los avances y retrocesos, de los errores y aciertos, si hacemos un balance general, la tendencia global del proceso sociopolítico que impera en Venezuela es hacia un cambio radical de la sociedad venezolana. En algunos momentos, con tropiezos, porque como toda obra humana es perfectible, pero nuestro pueblo comprende que lo que no está en discusión, lo que no está en tela de juicio, es el derecho sagrado que tiene toda la ciudadanía venezolana a la paz, a la independencia y a construir el modelo político que ha votado en diferentes procesos electorales, que no es otra cosa que una alternativa frente al modelo de convivencia que pretenden imponernos desde otras latitudes. Y Fernando, no solo a nivel interno, que es lo que hablábamos ahora, pero también lo mencionabas al principio, sino también cómo organizaciones internacionales, diferentes países, también de alguna manera se están despertando y están apoyando a este país. Claro, y apoyan al mismo tiempo a los pueblos que están en lucha. Hemos visto manifestaciones de solidaridad con Venezuela, que yo con mucha modestia voy a hacer una comparación. Yo creo que guardan relación o se pueden equiparar a lo que ha ocurrido con Palestina. Venezuela hoy está en el centro del debate. Gobiernos, movimientos sociales, intelectuales del mundo se han expresado. Todos los que son amantes de la vida, todos los que son defensores de los derechos humanos han sido, digamos, contestes en afirmar, han coincidido que esto que se acusa a altos funcionarios del Estado venezolano, esta prédica del narcoterrorismo no es otra cosa que parte de la doctrina militar estadounidense. Inaugura o reedita, diría yo, una nueva etapa de la política exterior estadounidense. Y esta solidaridad tiene que ver también con las luchas que están planteadas en el mundo de hoy. Mañana en África, algún dirigente patriota, nacionalista, que quiera acabar con el neocolonialismo, levanta las banderas de la autodeterminación de los pueblos y se le puede acusar
de lo que hoy están acusando a diferentes gobiernos de América Latina y el Caribe, porque no es solo Venezuela, es también contra el gobierno de México. Al gobierno de México se le ha presionado de diferentes formas, al gobierno de Colombia. Se trata de una política exterior agresiva, se trata lamentablemente de una violación sistemática a la Carta de Naciones Unidas, y esto al mismo tiempo, quisiera cerrar este día diciendo, nos invita a reflexionar sobre la Organización de Naciones Unidas, sobre cómo pensar una nueva institucionalidad internacional que permita realmente defender los derechos sagrados de los pueblos y no los derechos exclusivamente de las grandes potencias occidentales. Creo que allí repensar, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU. Exacto. Cómo construimos, en otras palabras, para que la humanidad pueda tener un futuro exento de estas situaciones, una nueva institucionalidad, nuevas relaciones internacionales, que coloquen el acento en la vida y no en los intereses de las grandes transnacionales. Porque detrás de todo esto, yo me atrevería a decir que un peso importante en la ecuación lo tienen los recursos naturales. Fernando, muchísimas gracias, y antes de despedirte te voy a hacer parte de la pregunta, porque es nuestra pregunta Telegram del día, que me gustaría también que respondieras. Podés responder igual por Telegram de Telesur, que seguramente lo seguís, pero Venezuela incorpora 299 nuevos cuadrantes de paz en la comunidad de todo el país. ¿Qué significa este paso para la nación? Le pregunto a la gente, le pregunto a Fernando. A, que el poder del pueblo organizado garantiza la paz verdadera. B, que la seguridad en cada comunidad fortalece la patria. O C, que Venezuela avanza con justicia y soberanía frente a los imperios. Recuerden, a través del Telegram de Telesur pueden elegir, pero Fernando tiene la suerte de poder elegir desde acá. ¿Qué opinás de las opciones? Me parece que la primera. La primera de las opciones, sí. Entonces. Bueno. Me sumo a la mayoría. Te sumás a la mayoría. Muchísimas gracias, Fernando.